no te da, da que no es para ti, fue porque Amigas, amigos, son las 7:56 de la mañana. Vamos a conversar de inmediato con nuestra colega Eliana Jorge. Ella es una periodista brasileña quien trabaja en estos momentos para Radio Francia Internacional para Brasil y está radicada hoy día en Venezuela, ¿correcto, Eliana? Sí, Sergio, desde 2009. Desde el año 2009. Bueno, Eliana, pero no obstante, pues tienes información exacta de lo que está pasando en Brasil. Hemos visto, lo comentaba yo al principio del programa, que todo pues se ha tornado en un tema más bien político, más allá de lo que realmente pudiera estar ocurriendo. Si bien es cierto que sí se están sucediendo estos incendios, pues poco es lo que se ha podido divulgar. Hemos visto incluso muchas imágenes y videos que no son reales o que están desactualizados. Y bueno, esta discusión que hay en Brasil, aunque vimos que en el día de hoy el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha pedido a su equipo de gobierno que efectivamente hagan todo el trabajo posible para poder avanzar en lo que es el acabar con estos incendios. Pero yo quisiera que tú pues, nos dieras actualizar un poco la información, Eliana. Buenos días. Sí, buenos días, Sergio, buenos días a todos. Bueno, hubo que ver una presión internacional, una fuerte crítica internacional para entonces Jair Bolsonaro decidir moverse para atender, entre comillas, esta situación de incendios, de deforestación en la selva amazónica de Brasil, ¿no? Bueno, todo eso también viene a raíz de los cortes recientes de subsidios de los gobiernos de Noruega y de Alemania a los fondos contra la deforestación en el Amazonas brasileño, porque esos dos países percibieron que las políticas ambientales en Brasil no estaban siguiendo el ritmo de gobiernos anteriores. Entonces, eso también significa una interrupción en esta marcha, en este proceso de cuidado, de mantenimiento, de protección a la selva amazónica de Brasil. En este último año hubo un incremento muy alto, de más de 80% de las quemadas, de los incendios, y, o sea, de la falta de cuidado a esta región del mundo que es conocida como el pulmón vegetal del planeta, ¿no? Entonces, además de eso, viene agregada de las polémicas y curiosas declaraciones de Bolsonaro. Bolsonaro es un presidente que a diario sorprende a más de uno cuando dice incluso que para apoyar al ecosistema hay que dejar de ir al baño todos los días, con unas declaraciones que un jefe de Estado de un país de la importancia que tiene Brasil sorprende a cada momento. Bueno, lo hemos visto en otros casos porque hoy tuvimos un personaje que mandaba a bañar a la gente con tutuma, ¿recuerdas? ¿No? Sí, hay muchas similitudes, ¿no? Entonces creo que es quizás el hermano gemelo en sentido de pensamiento, pero ¿no? del otro lado, ¿no? O sea, en totalmente, sí, político. Sí. Ahora, Eliana, pero fíjate tú, hablando justamente ayer de Bolsonaro, comentaba que la responsabilidad era de las ONGs. Yo la verdad es que no logro entender cómo, si realmente es así, cómo las ONGs van a propiciar la quema o de bosques o de plantaciones. O sea, eso no lo logro entender y por supuesto las ONGs están responsabilizando al gobierno de Bolsonaro en no aplicar medidas duras y además de buscar realmente lo que tienen que hacer es acabar con el incendio. Sí, Bolsonaro se refiere, lanzó la culpa, la responsabilidad a esas ONGs, porque hubo una reducción, si no estoy equivocada, de más del 90% en el traspaso, en el repase de verba, de plata a esas ONGs, y entonces, según el Bolsonaro, esos incendios serían algo provocado. Sin embargo, en esta época del año en Brasil, pese a ser invierno, es un clima seco, no hay una sequía. Entonces, además de eso, pueden ocurrir puntos de incendios espontáneos, ¿no? Pero tampoco se puede dejar para atrás la situación de que sí hay un desmatamiento o una deforestación en la región. Además,
que Bolsonaro también fue electo con el apoyo de tres grupos, ¿no? Del buey, los agricultores, de las balas, ¿no? Bolsonaro defiende el porte de armas, y de la Biblia. En Brasil hay muchísimos evangélicos. Entonces, tampoco se puede aislar toda esa situación. Él podría también estar beneficiando a este grupo que lo defiende, que son de los agricultores, ¿no? De los grandes agricultores. Brasil es un país que invierte mucho en el agronegocio y todo eso, ¿no? Además, eso impacta mucho, obviamente, la reputación internacional de Brasil, tanto que el presidente de Francia, mañana, si no estoy equivocada, empieza la reunión del G7 y Emmanuel Macron entonces pidió una reunión para destacar, trabajar esta parte de la deforestación de los incendios en Brasil. Y eso generó una crítica de Bolsonaro y también del hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que insultó a Macron. Y además de eso, Eduardo Bolsonaro está siendo indicado para ser embajador de Brasil en Estados Unidos. Imagina tener un representante que insulta a un jefe de Estado como embajador representando a Brasil y además en Estados Unidos, ¿no? Ahora, sí, Eliana, esto por supuesto implica la primera gran crisis de la política del gobierno de Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, como le dicen ustedes. Es digamos, un golpe muy duro, muy bajo, y de repente se le observan las costuras que estarían pues, teniendo en todo caso Bolsonaro con esta política tan radical que viene trayendo desde el momento pues, en que comenzó su campaña con una extrema derecha para muchos no muy agradable en la nación amazónica, Eliana. Sí, ese es el destello principal de esta crisis internacional, ¿no? De esta situación en el ámbito internacional, porque se ve que Bolsonaro no está atento a las peticiones mundiales, al cuidado incluso de su país, ¿no? Que para eso que fue electo. Entonces, las personas se cuestionan en qué se dedica Bolsonaro, en qué está pendiente, porque no se ve acciones concretas. Nada más ayer por la noche que convocó para hoy una reunión de ministros. Entonces, esperó todo este tiempo y gracias a esta presión internacional y también interna, allá en Brasil están convocadas marchas en contra de esa situación. Para en hoy, Brasil. de hecho, hay una movilización internacional del Grupo Juventudes por el Clima, entre tantos otros, que van también pues, a protestar en las diferentes embajadas de Brasil. Sí, incluso acá para la de Caracas también está convocada una manifestación para las 10 horas de la mañana de hoy. Entonces, esa situación que nada más cuando se ve presionado, extremadamente presionado, que Bolsonaro toma actitudes. Ahora, si serán correctas o no, es otro tema, ¿no? Pero al mismo tiempo, él tampoco está muy bien orientado, porque el ministro de Ambiente, Ricardo Salles, dijo que la Amazonía nada más será preservada si fueran solucionadas, encontrar soluciones capitalistas para dar dinamismo económico para la región, para generar renta o plata a más o menos 20 millones de brasileños que viven en la región. O sea, además de eso, trabaja con una cuestión muy impactante en Brasil, que es el desempleo, que está altísimo en el país. Trabaja con la mente de la gente en el sentido de que, mira, tenemos que explotar la situación, la selva amazónica, para generar plata para tanta gente. Y la economía de Brasil, que está estancada, está en un momento muy crítico, muy crucial, y las políticas de Bolsonaro tampoco han dado un resultado positivo, y la popularidad del presidente viene decayendo, ¿no? En esos nada más 7 meses de gobierno, la gente anda muy impactada. Muchos de los que defendían en un primer momento ahora se mantienen en silencio. Claro, hay el sector más radical que sigue llamándolo de mito. Para algunos es un mito, de verdad es un mito por como piensa, ¿no, Sergio?
Eliana, conversamos amigas, amigos con la colega periodista Eliana Jorge, periodista brasileña, que pues, está, por supuesto, más que pendiente de lo que pasa en Brasil. El presidente Bolsonaro decía cosas como que ha habido mucho sensacionalismo, lo comentaba yo al principio también, de que ha habido mucho sensacionalismo y de que no todo lo que se dice es real. Yo quisiera preguntarte, porque efectivamente ha habido fotografías que han sido publicadas y divulgadas y difundidas, que no son actuales, pero algo está pasando efectivamente. Y te quería preguntar realmente cuál es la magnitud del incendio que se está registrando en el Amazonas, Eliana. Como la región, los estados de Rondônia y de Mato Grosso, que están más cerca de Bolivia, de Perú, son los que están ardiendo, ¿no? Bueno, perdón, un poco exagerada mi explicación, pero en esta región suceden los incendios. Entonces, toda esa situación y la situación climática de Brasil ha generado, por ejemplo, esa situación salió a la luz cuando este lunes pasado, era por la tarde en São Paulo y el cielo se puso oscuro como si fuera noche, ¿no? Entonces, estudios apuntan que el humo de esos incendios, junto con la situación climática, ¿no? Porque es invierno, el clima está un poco más seco, generó esa situación en São Paulo y de ahí que se alertó para la situación en la selva amazónica brasileña, ¿no? Sin embargo, hay también incendios muy fuertes en Bolivia que agregan esa situación. Pero sí, hay un desmatamiento, una deforestación muy fuerte en Brasil en estos momentos, ¿no? Hay fotos que apuntan eso, como, por ser una región tan distante, todavía no sabemos la magnitud de eso, la amplitud de esos incendios, pero sí, las imágenes actuales, porque también por las redes están difundiendo imágenes antiguas y tal, claro, el tema genera mucha conmoción, es muy impactante, pero hay que también tener mucho cuidado con la divulgación de esas imágenes, ¿no? Pero hay que ser muy, muy responsable, eso es correcto, y uno tiene que, efectivamente, si coloca alguna imagen y no es actual, pues decir que no es actual. Pero sí, efectivamente, ayer veía en CNN imágenes del incendio en Bolivia que sí son actuales y efectivamente ahí ya comentaban incluso que para que eso pues lograra recuperarse tardará años, hasta 200 años incluso para poder recuperarse. Bueno, Eliana, te agradezco mucho, ¿sí? Este contacto, por aclararnos algunos puntos. Y bueno, esperamos que la política no se apodere de todo esto y que realmente si se mueve en Bolsonaro por la presión internacional, pues que lo haga bien, por lo menos ahora con la reunión del G7 en Biarritz, en Francia, y ojalá se mueva y haga algo o se haga algo. Y si realmente requiere de recursos, pues que los pida, ¿no? Y que el mundo entero también pues colabore con esto. Gracias, Sergio. Feliz día. Hasta pronto. Igualmente, fuerte abrazo para Eliana Jorge, colega brasileña, hoy día pues viviendo en Venezuela, pero bueno, muy pendiente, por supuesto, y de hecho trabaja para otros medios de comunicación hablando sobre el tema de Brasil y también sobre Venezuela. Una pausa y en breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos. Eliana, un fuerte abrazo.